Buenas, nuestro grupo está conformado por Nolelicet Navarro Zavala y mi persona Luis Carlos Ospino. Vamos a hablarle sobre un caso hipotético de una enfermedad laboral en el trabajo. Bueno, nosotros encontramos un caso o investigamos un caso de una persona llamada José Antonio Pérez, de edad de 50 años, operario de corte y soldadura en la empresa de industria metálica de Colombia S.A. La persona trabajó durante 18 años. José se desempeñó en las labores de soldadura y corte de metales durante 18 años. Su trabajo incluye la soldadura y piezas metálicas, el corte de estructuras y manipulación de materiales y sustancias químicas. Estas tareas implican estar en contacto constante con humos metálicos y otros agentes contaminantes. Debido a esto, a José se le presentó una enfermedad laboral. El trabajador fue diagnosticado con neumoconicosis, que es por la inhalación de partículas de metales pesados y otros compuestos químicos generados en el proceso de soldadura. Esto ocasionó que el hombre sufriera una enfermedad laboral de la que se hizo una investigación. Bueno, vamos a hablar sobre las vías de entrada del contaminante. La vía principal de entrada de estos contaminantes en el organismo es por inhalación. Como todos conocemos, es un proceso donde el soldador realiza unos anexos de metales y el humo que inhala pues es corrosivo y el personal no se percató, el señor José no se percató que le estaba produciendo una enfermedad laboral. Bueno, posibles causas fue la exposición prolongada de estos agentes durante un largo tiempo. Quizás no usó equipos de protección personal. Esto le causó una deficiencia, entonces no se percataba de que siempre estaba inhalando este agente tóxico. Ya, entonces no se capacitaba, quizás no tuvo en cuenta que eso era necesario para que él no se enfermara. Este incumplimiento de normas lo llevó a tener una enfermedad que quizás le afectará el resto de su vida. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad según el decreto 1477 de 2014. Bueno, esta establece en la lista de enfermedades laborales, entre las cuales se encuentra la neumoconicosis y otras enfermedades respiratorias relacionadas con la exposición a agentes tóxicos en el lugar de trabajo. Los síntomas como la dificultad respiratoria, la tos crónica y la fatiga, sumados con pruebas diagnósticas que le hicieron al señor José, como radiografía de tórax y esporitametromía, ya que son exámenes que son requeridos para que se pueda ver qué tipo de enfermedad fue ocasionada. Vamos a hablar sobre los reportes en el formato único de reporte de enfermedad laboral, que es el FUREL. Se hizo una notificación, bueno, es un proceso que realiza la ARL. Primero se le hizo la notificación a la empresa de ARL. Esta empresa es la encargada, que es la aseguradora. Entonces primero se hace el reporte. Después se hace el llenado de formulario. El llenado es, digamos, que el proceso que se tuvo que hacer para que se hiciera la investigación. Y la presentación de los documentos, lo que es la historia clínica, los exámenes, las radiografías. Entonces esto fue de suma importancia para que la ARL hiciera su investigación. Bueno, también según la investigación laboral, según la legislación, la identificación del riesgo, que es el primer paso. Se identifica el riesgo, se debe evaluar el ambiente de trabajo, incluyendo las concentraciones de contaminante en el aire, porque no solamente pudo haber obtenido la enfermedad por soldadura, sino otros contaminantes anexos. Análisis de la causa. ¿Qué quiere decir? La investigación debe determinar si la causa de la enfermedad fue por soldadura. Entonces eso lo hace la investigación. Bueno, la entrevista de otros trabajadores. A otros trabajadores también se le hace una investigación, se le hace unas preguntas, una serie de preguntas donde se tiene en cuenta si el trabajador realmente trabajó con ese tipo de contaminantes, porque no siempre se tiene que descartar si pueden hacer trabajo por fuera del trabajo,
de su área laboral, entonces quizás él se enfermó por fuera. Entonces estas investigaciones, estas entrevistas se tienen muy en cuenta. Las recomendaciones de mejora, porque después de esta enfermedad que fue ocasionada por su ambiente laboral, se tiene que dar una recomendación a sus compañeros o a los jefes de planta o al encargado de SGST, que es de salud ocupacional, y para que no se presenten este tipo de, digamos que inconvenientes con otras personas. Implicación, la pérdida de la capacidad laboral, que es PCL. Esta abreviatura se utiliza para, digamos que, la función física o mental que afecta la capacidad del trabajador para realizar tareas habituales. Bueno, se debe tener en cuenta la gravedad de la enfermedad. La neumocomicosis afecta de forma crónica al sistema. Ya es una enfermedad que no tiene cura. Ya limita la capacidad de trabajar porque da cansancio físico y mental. Es un contaminante que ya te dejó el cuerpo, digamos que inherente para hacer algunas actividades físicas de alto, por decir así, de alto trabajo. Bueno, capacidad residual. Se evalúa que el porcentaje de la capacidad laboral conserva el afectado, que es José en este caso, después de los daños causados por la enfermedad. Y el impacto económico-social. Se analiza cómo la enfermedad afecta su calidad de vida y su capacidad de generar ingresos. Bueno, fue muy amable su atención. Muchas gracias.